Cada uno de nosotros somos el resultado del trabajo que nuestros padres hicieron en nuestro favor. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo fuiste educado? ¿Cómo fuiste formado en casa? ¿Tus padres fueron amorosos o severos? ¿Fueron padres que te inculcaron valores o negligentes? ¿Te inculcaron el amor a Dios o simplemente te dejaron que tú creyeras lo que tú quisieras? ¿Cuál es el modelo que tus padres te heredaron? ¿Un modelo de amor o un modelo de severidad? Cada uno de nosotros fuimos formados en un hogar y todo lo que traemos como base es lo que nuestros padres sembraron. Ahora la responsabilidad que tenemos es cómo nosotros vamos a formar nuestros propios hogares. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos van a seguir nuestro modelo, como nosotros seguimos el modelo de nuestros padres? Sabes, ser padre es una gran responsabilidad. Ser esposo es una gran responsabilidad. Estar casado, una gran responsabilidad. ¿Cómo lo haremos? Bueno, la lección de esta semana nos dará consejos prácticos para mantener el matrimonio feliz y educar a nuestros hijos de la manera correcta. La lección es la lección número 5, palabras sabias para las familias. Esperamos que esta lección sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para nosotros al estudiarla. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 5, palabras sabias para las familias. También nos place saludar a nuestros dos colegas que estarán con nosotros en el desarrollo de esta lección. El pastor Jorge García Pérez, secretario de nuestra Unión Mexicana Central. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Sí, gracias, pastor Edgar, por invitarnos una vez más a estar aquí y poder participar de este repaso de estas lecciones tan importantes para los hogares de las familias de la iglesia y aún de aquellos que no forman parte de nuestra iglesia, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Pastor y doctor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues vamos a ver algunas palabras adecuadas, sabias para la familia, consejos para la familia, como dijiste en la introducción, prácticos. Claro que sí. Pues siguiendo el bosquejo, sencillo. Primer punto, amando a la mujer de la juventud. El segundo punto, un llamado a los padres. Y el tercer punto, consejos de sabiduría para las familias. Vamos, si les parece bien, a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos que tú nos instruyas en el arte de la paternidad, en el arte de la formación de nuestros hijos, en el arte de ser buenas parejas. Señor, tú creaste el matrimonio. Tú colocaste las bases de esta institución sagrada y nosotros no sabemos cómo llevarlo adelante. Por eso instrúyenos con el consejo atinado de tu palabra, para que podamos realmente edificarte hogares que glorifiquen tu nombre y que este repaso contribuya a ese propósito. Nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno entonces al primer punto, que es amando a la mujer de la juventud. Pastor Abraham, pastor Jorge, definitivamente la base más grande de divorcios en este país tiene su base justamente en la infidelidad sexual. Me parece que es una de las más grandes pruebas que una pareja debe afrontar. Y así comienza la lección con Proverbios 5, ¿verdad? Hablando un poquito de la mujer extraña que destina miel, su paladar es más blando que el aceite, pero al fin es amargo. Así es. Cuando nosotros vamos al inicio del relato bíblico, nos damos cuenta de que uno de los grandes inventos de Dios pues, fue el matrimonio. Y si es algo que Dios inventó, sin duda que tiene que ser algo bueno, ¿no? Dios lo creó con una idea que fuera una bendición para la raza humana. Y siendo un invento de Dios, una institución que Dios estableció, ha sido una de las instituciones más atacadas, sin lugar a dudas. Dios, cuando pensó en el matrimonio, pensó en que fuese una relación exclusiva
entre un hombre y una mujer, y como hemos escuchado, que sea con una intención vitalicia, ¿no? Es decir, que cuando entramos en esa relación de matrimonio, tenemos la convicción de permanecer juntos todos los días de nuestra vida. Pero, pues nos damos cuenta de que tristemente no es así. Cuando uno mira estadísticas, se da cuenta que el matrimonio va a la baja y el divorcio va a la alza. Que hoy hay muchas parejas que quieren tener los beneficios o las bendiciones del matrimonio, pero no quieren el compromiso que significa estar en una relación matrimonial. Y dentro de esos asuntos que las parejas quieren disfrutar, pues es sin duda el asunto de la sexualidad. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que Dios pensó en la sexualidad, pero únicamente dentro del marco del matrimonio, no fuera. Por eso la lección de esta semana nos habla de que el joven que aún no se ha casado, pues se reserva para cuando llegue ese momento, ¿no? Poder disfrutar de eso que ha sido preparado por Dios para goce del ser humano. Y que cuando una persona ya está en una relación matrimonial, pues entonces disfruta de la sexualidad en compañía de la mujer que uno eligió para ser la que va a estar a su lado por el resto de su vida, o en el caso de la mujer, para disfrutarla con el compañero que va a estar todos los días a su lado. Pero el ambiente en el que vivimos ahora nos lleva a pensar cada vez más en que podemos encontrar ese deleite fuera de la relación matrimonial, ¿no? Alguna vez alguien me dijo tristemente, ¿no?, que cuando hablamos de ese tema de la sexualidad, es como ir a un restaurante, ¿no?, que tú pides la comida que quieres, pero cuando le sirven a tu compañero, te gusta más la del compañero, ¿no? Y algunos han aplicado eso para el matrimonio, tristemente. Pero el plan de Dios es que nosotros no nos dejemos engañar, no nos dejemos seducir. Y esto aplica, aunque Proverbios capítulo 5 habla de la mujer, esto aplica tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Hay mujeres seductoras, pero también hay hombres seductores, ¿no?, que están tratando de engañar a la mujer, de hacerla pues caer en insinuaciones que no son correctas ni son aprobadas por Dios. La palabra de Dios nos exhorta a beber el agua de nuestra propia fuente, ¿no? Es decir, a gozarnos con el esposo en el caso de las damas, o con la esposa en el caso de los caballeros, que elegimos para que esté a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Gracias, pastor. Pastor Abraham, Dios es el creador del matrimonio. En su mente nació la idea. Pero lamentablemente vemos que este plan con la entrada del pecado se ha distorsionado, como todo. Vivimos en una sociedad sexualizada, pastor. Todo lo que nos rodea, música, películas, comerciales, espectaculares, es una sociedad sexualizada. Se promueve el sexo ilícito, las relaciones ilícitas. Dios nos alertó, decía el pastor Jorge, Dios nos alertó. Él por eso coloca aquí las palabras de sabiduría en Proverbios, ¿verdad? Que se dice que Proverbios es el manual de instrucción, ¿verdad? Sabiduría para tomar buenas decisiones. Pastor, el Señor nos dice, ten cuidado, porque una de las cosas o de las causas principales que van a dañar la institución del matrimonio será la sexualidad ilícita. Sí, pastor. Estamos hablando de dos conceptos que en la sociedad actual pues no son válidos hasta cierto punto, y nosotros nos dejamos guiar por la Santa Palabra, ¿verdad? Como dijo el pastor
Jorge, dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla. ¿Okay? Así que Dios crea al hombre y a la mujer. Desde ahí vemos que la relación matrimonial es entre un hombre y una mujer, es heterosexual la relación. Y después es monógama, con una persona solamente, ¿no? Y entonces las relaciones sexuales, ahí dice, creceos, multiplicaos. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Pues solamente teniendo relaciones sexuales. Es decir, las relaciones sexuales también son de origen divino. O sea, Dios lo puso para el ser humano. No son malas las relaciones sexuales. Pero Dios le puso un marco de referencia. Sí vas a tener relaciones sexuales, pero el marco es el matrimonio, ¿no? Ahora, ni antes del matrimonio, ni busque relaciones extramaritales. ¿Okay? Así que entonces las relaciones sexuales prematrimoniales pues le llamamos fornicación, y a las relaciones extramaritales les llamamos adulterio. Son dos conceptos que están bien en la Biblia, bien establecidos, y les llama pecado la Biblia, ¿sí? Que actualmente los jóvenes que no se han casado tienen relaciones sexuales y que se promueve, ¿verdad? Y solamente cuídate, usa condón y esto, y no hay otra restricción, simplemente cuídate, ¿verdad? Los jóvenes tienen relaciones sexuales previas al matrimonio. Y la otra es el adulterio, tener relaciones fuera del matrimonio. Son dos prácticas comunes en la sociedad, pero que están alejadas del marco divino para el matrimonio. Las relaciones sexuales son solamente dentro del marco del matrimonio. Y creo que debemos cuidar eso. Nosotros que decimos leer la Biblia, ser hijos de Dios, debemos seguir sus mandamientos. Dice la sierva de Dios en el Hogar Cristiano, página 156, existe alrededor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Pastor Jorge. Sí, es muy triste lo que ocurre cuando un matrimonio se ve afectado porque alguno de las dos partes entra en una relación extramarital. Y Dios, en ese amor que tiene por la humanidad, pues está tratando de proteger a nosotros, ¿verdad? Sus criaturas, sus hijos, de todos aquellos peligros o riesgos que nosotros corremos. Cuando uno entra en una relación extramarital, pues número uno, pues uno está corriendo riesgo de contraer enfermedades, ¿no? ¿Cuántas enfermedades no hay a nuestro alrededor que son el producto de una relación ilícita? También cuando una persona entra en este tipo de relación, pues se destruye el hogar, se acaba la confianza con la pareja, uno afecta a los hijos, y uno afecta no solo al entorno familiar, sino aún más allá del entorno familiar, porque las personas sufren cuando una persona entra en una relación de esta naturaleza. Y sobre todas las cosas, nosotros interrumpimos nuestra relación con Dios. Sin duda que podemos recordar el caso de José, cuando él recibió una insinuación de parte de la esposa de Potifar. Y el primer pensamiento de José es, pues, ¿cómo yo le voy a fallar a Dios, no? Sí le voy a fallar a mi amo, ¿verdad? A Potifar, pero el primer pensamiento es, ¿cómo le voy a fallar yo a mi Dios? Porque Dios tiene un alto ideal para nosotros, sus hijos, y ese ideal tiene que ver con la felicidad. Y la felicidad solamente se logra en ese marco de respeto que puede haber en un hogar, de lealtad, de fidelidad, y Dios no quiere que eso se destruya, ¿no? Por eso
Incluso nosotros vemos consejos como en el libro del Hogar Cristiano, que nadie debiera interferir en ese círculo del hogar. Por ejemplo, que el hombre debiera ser una tumba con los secretos de la esposa y la esposa una tumba con los secretos del esposo. Y cuántas veces nosotros no andamos conversando ese tipo de asuntos que nos llevan a una mayor confianza con quien nosotros los comentamos, y entonces pues pueden hacernos caer en esas insinuaciones, sí, de una persona y también del enemigo de Dios que está procurando alejarnos de él, ¿no? Correcto. Observa. Una vez leí que cómo se pierde la virginidad, y decía que se pierde en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y que se le debe de avisar a toda la iglesia después del casamiento, ¿no? O sea, ese es un asunto público, decía. ¿Cómo se pierde en la primera noche? O después de casarse, ahí es donde se pierde la virginidad, no en otro lado, ¿sí? Así que primero daban algunos puntos que hacía creer, hoy, pues una relación lícita, y luego dicen, no, es un asunto público. La iglesia, la familia no deben saber a dónde van y dónde se pierde la virginidad. Tengamos cuidado los jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Ese es un pecado recurrente, y creo que es el pecado más que ocurre más frecuentemente en la iglesia, cuando la iglesia tiene que aplicar disciplina, y eso es el pecado más común, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Pastores, ¿qué consejos, siendo que es tan delicado este tema de las relaciones sexuales ilícitas? Por supuesto lo es muy delicado cuando ya estamos en una relación de matrimonio, pero tú acabas de mencionar algo, Pastor Abraham, los jóvenes. Los jóvenes en medio de una sociedad que bombardea con todo tipo de sexualidad. ¿Qué consejos prácticos le podríamos dar a un joven que está llegando a la madurez, está llegando a la edad adulta, o siendo un joven o un adolescente, con todo este bombardeo que están teniendo constantemente? ¿Qué consejo le podemos dar a los jóvenes para mantenerse fieles? Pastor, hay personas, hay jóvenes que tienen ese ataque, ¿verdad?, de parte de Satanás para tener relaciones ilícitas. Yo creo que lo más seguro es estar cerca de Dios, leyendo la Biblia, haciendo oración, y si esos, ¿cómo diremos?, impulsos vienen a nosotros, pues pedirle al Señor que los pueda reprimir, ¿verdad? O que podamos tener actividades, que podamos dirigir nuestra energía por otro lado. Pero yo creo, como dijimos la primera lección, 5 premisas. Dios existe, Dios te ama, Dios te creó, Dios quiere lo mejor para ti, Dios te quiere salvar. Porque una de las cosas de las relaciones ilícitas es que algún día tendremos que dar cuenta de todo eso. Así que entonces, ¿para qué tener una conciencia que te esté golpeando constantemente? Acércate a tu Dios, y tu Dios te va a decir sobre qué marco vas a tener las relaciones sexuales, y Él te va a ayudar para que tú puedas cumplir ese plan que Él tiene para las relaciones sexuales, ¿no? Yo creo que teniendo una relación con el Señor, pues podemos salir avantes de todo esto. Muchas gracias, Pastora. Jorge. Creo que lo que el pastor ha mencionado es muy importante. Yo mencioné hace un momento el caso de José. Y José tenía un compromiso muy claro con Dios, ¿no? Y por eso él no quería fallarle a Dios. Pero vemos algo más en el caso de José. Y es que pues no solamente respondió de esa forma, sino que también salió corriendo, ¿no? Porque si se queda ahí, pues sin duda que él sigue exponiéndose a la tentación. Así que una, pues tiene ese compromiso con Dios, y 2, pues sale corriendo, ¿no? Y tal vez el consejo podría ser, pues, evitar colocarnos en situaciones que nos hacen vulnerables, ¿no? Que nos hacen vulnerables. Hay una palabra que usa el Nuevo Testamento en relación con el pecado,
en hebreo es la palabra paraktoma, y que en nuestra Biblia se traduce como pecado. Y esa palabrita la podemos hallar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Deslizarse, resbalarse, es esa palabrita pecado o paraktoma en griego. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de pecados, especialmente de naturaleza sexual? Pues que nos vamos deslizando, nos vamos resbalando. Es decir, cada vez nos vamos colocando en una situación que nos hace más vulnerables. Primero es una conversación, luego en esa conversación pues nos vamos sentando más cerca y después nos vamos ya haciendo caricias inocentes. Y después de las caricias inocentes vienen caricias más atrevidas, pero esto no ocurre de un momento a otro, ¿no? Lleva su un tiempo. proceso. Así es. Hasta que finalmente, pues esas caricias que se van haciendo más atrevidas, pues concluyen en una relación sexual. Entonces la señorita llega con los padres y le dice, pues papá, mamá, estoy embarazada. ¿Y qué pasó? Pues no sé qué me pasó. Pues ¿cómo no vas a ver qué le pasó? ¿Qué es lo que le pasó? Que se fue deslizando, ¿no? Se fue resbalando cada vez, se fue poniendo en una situación más complicada, más difícil, hasta que llegó el momento en que ocurrió lo inevitable, que hubiese sido evitable si ella hubiese huido desde el principio, ¿no? Entonces el consejo sería, pues, al igual que José, 1, un compromiso con Dios, 2, huye, ¿verdad? No te coloques en situaciones vulnerables. Correcto. Pues haciendo un resumen de este primer punto, me parece que podría ser Dios creó el matrimonio, creó también la sexualidad como una bendición en el marco del matrimonio. Cuando nos salimos de ese ideal de Dios, estando casados o previos al matrimonio, pagaremos una alta consecuencia y una alta factura. Que Dios nos mantenga fieles y que los que estamos casados nos mantengamos también fieles en el ideal de Dios. Vamos a hacer una pausa, regresamos, lección número 5, palabras sabias para las familias. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 5, palabras sabias para las familias. Ya analizamos el primer punto, que es amando a la mujer de la juventud, y entremos a la segunda parte, que es un llamado a los padres. Vamos a hablar un poquito acerca de las cualidades de los padres. De hecho, la lección en el día lunes toca con varios textos bíblicos interesantes basados en el libro de Proverbios, algunas cualidades que deben tener los padres. Se refiere al padre, pero implica padre y madre. Pastor Jorge, hablemos un poquito de esas cualidades que debe adornar la vida de un padre. Bueno, nuestra lección nos hace referencia a varios pasajes del libro de Proverbios. Así que haré referencia a algunos de los que puedo ver aquí más fácilmente. Por ejemplo, por Proverbios 13:22, la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces, número 1, un buen padre se preocupa por lo que va a dejar a sus hijos. Y no hablamos únicamente de lo material, ¿no? Sino eso va mucho más allá de cualquier monto económico, sino que va con el ejemplo, va con la educación, con los valores y con todo aquello que pueda transmitir. También nos presenta aquí el versículo 26 del capítulo 14. En el temor de Jehová está firme la confianza, la esperanza para sus hijos. Un buen padre es alguien que respeta a Dios, que conoce a Dios y que trata de hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Y enseña a sus hijos a temer a Dios. Correcto, correcto. Proverbios 15:1 dice que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, un buen padre mide sus palabras, cuida sus palabras, ¿no? Porque sabe que con las palabras puede construir o destruir, ¿verdad? O con sus actitudes, ¿no? Como la forma en la que expresa las buenas palabras.
15:27, que es otro texto que aparece allí, dice, alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Un buen padre es un hombre íntegro, ¿no? Es un hombre vertical, que no se deja corromper, que no miente, que no hace negocios chuecos, diríamos nosotros, ¿verdad? Ese es un buen padre. Y Proverbios 29:17 nos dice que un buen padre es alguien que corrige a su hijo, porque al corregirlo le da descanso, le da paz, sabe que el niño será capaz de tomar decisiones sabias, aun y cuando no esté en presencia de los padres. Correcto. Así que este es, digamos, un breve perfil que nos presenta el libro de Proverbios acerca de un buen padre. Quisiera compartir rápidamente otras ideas que encontré, sí, y que tal vez vale la pena mencionar. Número 1, y eso lo menciona nuestra lección, un buen padre ama a su esposa, ¿verdad? Eso es lo primero que un buen padre le puede enseñar a un hijo, ¿no? 2, un buen padre no espera tener hijos perfectos. No hay niño perfecto, y aún los mismos niños en casa, en un mismo hogar, son diferentes, ¿no? 3, escuche a sus hijos. Ellos necesitan expresarse, necesitan comunicarse, y usted debe dedicar tiempo para hacerlo. Otro asunto es enseñe a sus hijos, ¿verdad? Dedique tiempo para compartir valores, para compartir los principios de la Sagrada Escritura. Otro es ore por sus hijos, ¿verdad? Interceda por ellos, colóquelos en las manos de Dios. Otro aspecto muy positivo es sea un modelo para su hijo, ¿verdad? Los hijos, y especialmente los niños, necesitan modelos. Es lo que buscan cuando son pequeños, y que en el padre puedan encontrar un modelo digno de imitar, de seguir. Hay otras ideas, ¿verdad? Pero tal vez estas sean algunas de las que podemos mencionar en cuanto a cualidades que puede tener un buen padre. Claro que sí. Cuando se habla de un buen padre, con estas lindas cualidades que mencionó el pastor Jorge, menciono una que es la corrección, pastor Abraham. Me llama la atención cuando la Biblia habla de los hijos de Elí. Se me vino a la mente los hijos de Elí, que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y cuando nosotros leemos la historia de los hijos de Elí y lo complementamos con lo que dice el Espíritu de Profecía, nos damos cuenta que Elí fue un padre negligente, pastor. Le cedía en todo, dice la sierva de Dios, no quería contrariarlos, entonces no les corregía, y entonces hizo de sus muchachos unos terribles modelos, ¿verdad?, para el templo, que incluso mucha gente dejó de llevar sus ofrendas al templo por causa de este mal testimonio. Qué tremendo es cuando un padre no corrige a sus hijos. Sí, pastor, y tiene consecuencias no tan solo para la familia, sino para las demás personas, como en este caso, ¿no? Yo quisiera mencionar nada más algunas cositas, sí, que el buen padre pudiera darle a su familia. Seguridad. Seguridad económica, por ejemplo, ¿no? Es triste ver niños que se expresan continuamente, es que somos pobres. Es que no nos alcanza. Mi papá dice que no nos alcanza. Mi papá dice que no tenemos. El padre es el que trae sustento a la casa. Debe de buscar un lugar, un trabajo, donde pueda conseguir los recursos para su familia, pero sobre todo que pueda agradar a Dios también, que no sea su trabajo un impedimento para estar lejos de Dios. Pero yo creo que es una de las obligaciones de un buen padre, es decir, seamos trabajadores. Otra de las seguridades que debe dar el padre es seguridad afectiva. El padre debe decir constantemente, dar muestras de amor y de afecto a los hijos. Muchas veces los padres se quedan
Ellos saben que los quiero, pero no se expresa de ninguna manera, ¿no? Con cariños, con palabras, con regalitos, tal vez hay que decirle a los hijos que los queremos. Y que los hijos se sientan seguros dentro del hogar, en un ambiente de seguridad social. Hay tantas cosas por fuera que se manejan de un hogar cristiano, drogas, situaciones, malas amistades. Entonces, el hogar también, el padre debe de darle seguridad social, afectiva y económica a la familia en total, ¿no? Y Efesios, hablando de la corrección y de la disciplina que hablamos, pastor, Sí. Efesios 6, dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros sabemos que nuestros hijos no son perfectos, como decía el pastor. Nosotros sabemos que nuestros hijos están rodeados de influencia que los llaman a hacer el mal, a alejarse de las normas que el Señor dijo en su santa palabra. Y debemos nosotros, cuando se presente un error, un mal comportamiento, no dejarlos, ¿sí? Porque como decías, Elí nunca les corrigió ni los detuvo en su mal proceder a sus hijos. Nosotros no debemos dejar que ese proceder, ese mal comportamiento vaya y luego siga creciendo, como decía el pastor, se deslicen hacia algo más. Debemos poner un freno, disciplinar. Pero dice que hay que disciplinar conforme a la amonestación del Señor. Y yo creo que en la Biblia, en Proverbios, encontramos muchos consejos para disciplinar a nuestros hijos y no dejar que ellos sigan en el proceder malo. ¿Por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que corregirlos? Porque la Biblia es clara. Constantemente habla de pasajes donde dice que debes de corregirlos y los vas a librar incluso del sepulcro, ¿no? Así es. ¿Por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que corregirlos? Bueno, me parece que 3 ideas son, número 1, dice la sierva de Dios que los hijos deben aprender a autogobernarse. Los hijos tienen que aprender a tener un buen comportamiento. Comienza en casa porque la casa es un centro de entrenamiento para que después salgan y aprendan a autogobernarse. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos van a crecer en una sociedad con límites, pastor. Hay un límite de velocidad, hay anuncios donde no tienes que estacionarte, hay un semáforo que tienes que respetar. Si nuestros hijos no aprenden a respetar los límites en casa, no los van a respetar en una sociedad. Y en una sociedad donde tú transgredes los límites, donde tú transgredes la autoridad, pues vas a sufrir las consecuencias. Entonces, hay que disciplinarlos porque tenemos que enseñarlos a autogobernarse, que respeten la autoridad y llevarlos a Dios. Pastor Jorge, es importante que nuestra disciplina conduzca a nuestros hijos a Dios, conduzca a nuestros hijos a que ellos aprendan a tener dominio propio, que ellos aprendan que toda mala acción tiene una consecuencia. Si nosotros no hacemos eso, mira, pastores, hoy en día vemos con mucha preocupación en todo lugar donde vamos niños indisciplinados. Ahora, eso no debe alarmarnos, niños indisciplinados ha habido toda la vida, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros fuimos niños indisciplinados. ¿Cuál es la preocupación hoy en día? La gran preocupación hoy en día es la indiferencia de los padres. Los hijos han tomado el control de las casas, le dicen al papá dónde van, a la mamá si entran o no entran a la tienda, si van aquí, van allá, gobiernan. Y nosotros cuando permitimos que nuestros hijos gobiernen el hogar desde pequeños, no les estamos dando entonces bases para enfrentar la vida, pastor. Hay muchos niños indisciplinados en una iglesia, en un hospital, en un museo, no guardan silencio y entonces hacen lo que quieren. Y los padres viven con una indiferencia, como que hemos bajado la guardia hoy en día en la disciplina de los hijos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos cuando los corregimos, cuando les damos bases sólidas, cuando les decimos, hijo, sufre las consecuencias de eso que hiciste, no solapamos sus pecados, como decíamos en el caso del sacerdote Elí. Entonces, Pastor Jorge, qué importante el seguir el consejo bíblico, incluso en el área de la corrección de nuestros muchachos. Sí, pastor. Tal vez lo que no
se ha logrado entender es que la disciplina se debe aplicar por el amor que uno le tiene a los hijos. Si no hay disciplina, dice Proverbios, que lo que sucede es que el padre aborrece al hijo. Entonces, el aplicar medidas disciplinarias es una responsabilidad no fácil, probablemente dolorosa para un padre, pero es una responsabilidad ineludible, ¿verdad? Y eso es porque Él quiere lo mejor para ese ser que Dios le ha colocado en sus manos, a quien le ha encomendado el Señor bajo su cuidado. Así que es importante que el padre sepa administrar la disciplina. Yo creo que los padres debieran hacer una tarea de autoeducarse. Eso de aplicar la disciplina, pues no es algo con lo que uno ya nace con ese chip instalado y sepa cómo hacerlo, ¿no? Entonces el padre debe educarse para saber cómo aplicar la disciplina. Y hacerlo, aunque le cueste trabajo hacerlo. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Bueno, ya lo mencionó el pastor, junto con el de la educación, pues es enseñar al niño a que pueda tomar buenas decisiones, ¿no? A autogobernarse. Ese es el propósito. Hay algo que también es muy importante y que sin duda ustedes lo han experimentado, y es que aunque nos estamos centrando mucho en el padre, es una tarea de papá y de mamá. Uh-huh. Y que los dos deben unirse en las medidas disciplinarias. Es muy triste que en un hogar el padre discipline y la madre consienta. O al contrario, ¿verdad? Que la madre sea la que aplica la mano dura y el padre el que trata de relajar la disciplina. Así que los padres deben unirse en esta tarea. Hay un pensamiento en el libro Conducción del Niño, la página 223. Dice, la madre siempre debiera tener la cooperación del padre en sus esfuerzos para establecer el fundamento de un buen carácter cristiano en sus hijos. Un padre excesivamente cariñoso no debiera cerrar los ojos a las faltas de sus hijos, porque le resulte desagradable corregirlos. Así que es un pensamiento muy, muy importante. Es necesario corregir y es necesario que los padres se unan, ¿verdad? Estén de acuerdo en las medidas disciplinarias. Otro asunto muy importante es disciplinar con amor. El objetivo de la disciplina, como ya lo mencionamos, no tiene que ver con que el padre descargue su enojo o su frustración porque el hijo no hace las cosas como considera que debe hacerlas. No, el propósito es ayudar al niño a que pueda seguir creciendo y desarrollándose de tal manera que haga una distinción entre lo que está bien y lo que no, que él pueda saber que toda decisión que toma va a tener una consecuencia y que si la decisión que toma es equivocada, la consecuencia va a ser triste. Hay un pensamiento que no tenemos tiempo ahora para leerlo, pero yo les animaría a que lo busquen en internet, lo pueden encontrar, que es de la hija de Billy Graham, Anne Graham, y el pensamiento se titula Dijimos que estaba bien. Es un pensamiento largo, pero muy, muy interesante. Muy bueno, sí. Es decir, nos llama la atención que ocurran cosas malas, que los hijos terminen en la cárcel, que los hijos tomen decisiones incorrectas, pero cuando ha habido necesidad de enseñarles, siempre les decimos que estaba bien, lo malo que estaban haciendo, ¿no? Así que es importante que los padres disciplinen con amor y que sepan cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Gracias, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Es tan importante esto de la disciplina que hubo un caso en el Antiguo Testamento acerca de esto, ¿no? Deuteronomio 21, versículo 18, dice, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no le obedece, entonces tómenlo
o tomarlo ante sus padres y su madre, y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Yo creo que eso pues en nuestra sociedad ahora ya no pasa. Pero nos da a entender que es necesario, ¿sí?, disciplinar a nuestros hijos, corregirlos, guiarlos, decirles por dónde ir. Esa es la obligación del padre, ya dijimos. Y cuando el hijo no va por el sendero que nosotros, con la ayuda de Dios, le proponemos, entonces, ¿qué hacer? ¿No? Yo les decía a ustedes que la forma de cómo disciplinar a mí me parece a veces, no la sé, no la tengo en mente, pero cuando estaba hablando el pastor Jorge, yo decía, la disciplina en la iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se aplica? Bueno, primero se aplica con amor, y creo que eso es lo primero, se aplica con amor una disciplina. Otro, que el que cometió un error, un pecado, se dé cuenta de ese error, de ese pecado. Entonces yo creo que también a nuestros hijos hay que disciplinarnos con amor, y que se den cuenta que lo que hicieron estuvo mal. ¿Sí? ¿Y para qué otra cosa? Para que el que cometió eso reconozca que hizo mal y vuelva al camino. Que vuelva a tener una relación plena con Dios. Amén. Y creo que esa es la disciplina en la casa. ¿Sí? Que se den cuenta, aplicarla con amor, que se den cuenta de su error y que vuelvan al sendero a estar junto a Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Con palabras, tal vez, con consejos, hablándoles, diciéndole las consecuencias de las cosas, pudiera ser. Y en última de las instancias, tal vez, una reprensión física para que se entienda, ¿verdad? ¿Cuándo? La disciplina física, cuando el niño es contumaz y rebelde, cuando está en contra de la autoridad del Padre y de Dios. Correcto. Pues para cerrar este segmento, me gustaría leer una cita de la sierva de Dios que dice: el padre como sacerdote del hogar debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Debiera ser cuidadoso de no despertar en ellos un carácter combativo. Si tu disciplina está trayendo un carácter combativo a tus hijos, algo estás haciendo mal. Pero después también dice, no debiera permitir que la transgresión siga sin ser corregida. Y sin embargo hay una forma de corregir sin despertar las peores pasiones del corazón humano. Hable con amor a sus hijos, diciéndoles cuánto agraviaron al Salvador por su conducta, y después arrodíllese con ellos delante del Señor y preséntelos a Cristo. Si tu disciplina, si tu corrección no tiene el propósito de hablarles con amor, de enseñarles que hicieron mal y de llevarlos a Cristo, entonces me parece que debemos evaluar nuestros métodos. Pero si nuestra disciplina tiene el propósito de redimirlos y prepararlos para enfrentar la vida con autodominio, entonces vamos en la dirección correcta. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la tercera y última parte de la lección número 5, palabras sabias para las familias. Regresamos. Que olvidaste lo que me dijiste ayer, pero como una dulce melodía fue tu voz la que de nuevo me hizo ver. Que no importa cuán grande es mi temor, si confío en ti, Señor, entonces soy valiente. No importa cuán débil pueda ser, si confío en tu poder, entonces soy tan fuerte. Me basta con tu gracia, me basta con tu paz, para alzar de nuevo la mirada y ver que tus palabras son verdad. Mi luz en la oscuridad. Basta con tu gracia y vuelvo a creer que es
estás haciendo en mí el gran milagro de estar perfeccionando tu poder en esta debilidad. Ya no me falta nada, Me basta con tu gracia para estar en paz. hoy me alegro en todas mis debilidades, cuando con mis fuerzas ya no puedo más, porque tu poder comienza a levantarme y eres tú el que pelea en mi lugar. Y no importa cuán débil pueda ser, simplemente creeré que tú me haces fuerte. Me basta con tu gracia, me basta con tu paz, para alzar de nuevo la mirada y ver que tus palabras son verdad. Mi luz en la oscuridad. Me basta con tu gracia y vuelvo a creer que estás haciendo en mí el gran milagro de estar perfeccionando tu poder en esta debilidad. Ya no me falta nada, Me basta con tu gracia para estar en paz. Hemos llegado a la tercera y última parte de la lección número 5, palabras sabias para las familias. Y vamos a entrar al último punto, que son consejos de sabiduría para los padres. Me gustaría leer una cita de Nuestra Elevada Vocación, página 265, que dice: el hogar debiera ser el lugar más alegre y atractivo de la tierra, y debiera hacerlo así mediante las palabras agradables y los actos bondadosos. Y a la base de todo debe estar una firme adhesión a la rectitud. Pastor Abraham, Pastor Jorge, qué importante es no solo mantener el matrimonio, mantenerse casados hasta el tiempo final o hasta que la muerte los separe. Qué importante es, como dice esta cita, el hogar debiera ser el lugar más alegre y atractivo de la tierra. Es estar casados y disfrutar estar casados, vivir felices en una buena armonía, con un buen humor, ¿verdad? Me gustan estas palabras, alegre y atractivo. Sin duda que un buen ambiente es necesario en todos los lugares, ¿no? En el trabajo es importante tener un ambiente agradable, ¿no? Donde uno disfruta estar. En la iglesia, ¿no? Yo veo que personas viajan largas distancias para congregarse en una iglesia, a veces teniendo una iglesia al lado de donde viven, ¿no? Pero pues sin duda que van allá porque se sienten a gusto, ¿no? Y también qué importante es pues ser feliz en casa. El libro del Hogar Cristiano también dice que el hogar debiera ser todo lo que la palabra implica, un pequeño cielo aquí en la tierra. Así que qué importante es que haya un buen ambiente. Y interesante lo que presenta nuestra lección de esta semana en relación con el libro de Proverbios, donde menciona que los autores de los Proverbios en algunos momentos pues eran ingeniosos, ¿no? Y en la forma de presentarlos pues causa cierto buen humor. De hecho, el proverbista dijo que el corazón alegre constituye buen remedio y el espíritu triste seca los huesos. Y por ejemplo menciona nuestra lección Proverbios 21:9. En
en la traducción del lenguaje actual, dice allí que mejor es estar en el rincón del patio que estar con la mujer peleona, dice, ¿no? La mujer peleona. En el versículo 19 dice que mejor es la soledad que estar con una persona agresiva y de mal genio. Y de mal genio. Entonces, qué importante es trabajar para que en el hogar pues se respire un buen ambiente de paz, de tranquilidad y de felicidad. No estar viendo gestos o rostros duros todos los días, ¿no? Palabras ásperas. Palabras ásperas, hirientes, ¿no? Esto no debiera suceder. Entonces, dice el autor de la lección, pues que hay que imprimirle un poco de chispa, de buen humor al hogar, ¿no? Que el esposo y la esposa pues puedan hacerse bromas, que los padres y los hijos puedan jugar, ¿verdad? Por supuesto, estableciendo límites, ¿no? La lección nos dice que debe haber límites. Número uno, que la alegría o las bromas no sirvan para ahuyentar o más bien evadir, gracias doctor, los problemas, ¿no? O minimizarlos. No, que las bromas no deben llegar al punto de lastimar, ¿no? Al ser amado o a los hijos. Sencillamente tienen un propósito y es traer alegría dentro de los límites apropiados a la relación que hay en el hogar. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que en el hogar debe estar rodeado de un ambiente bueno, alegre, donde todos podamos reír, ¿no? Y a veces las bromas, el buen humor, dice que entre risa y risa se asoma la verdad a veces, ¿no? Entonces, decir las cosas de una manera amable es bueno, ¿no? ¿Por qué reclamarle a otra persona gritando? ¿Por qué reclamarle a otra persona por algún comportamiento que no nos gusta de una manera fea o agresiva? Podemos usar el humor. A lo mejor usando el humor hacemos que la otra persona se dé cuenta del error que está cayendo, ¿no? Hoy el patrón ya llegó. O sea, a lo mejor dicen, bueno, me estoy pasando de autoritario, qué sé yo, ¿no? Si tus hijos corren cuando llegas, sí, pues, ¿no? Algo está mal. Algo así. Entonces, debemos usar con sabiduría también, ¿verdad?, las bromas, y que, sobre todo, que el ambiente pueda ser feliz. Y que podamos tener la confianza de decir nuestras emociones o de expresar lo que nos causa malestar, para que entonces el ambiente del hogar se pueda mantener armoniosamente y feliz. Correcto. Dice aquí, los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor, y este se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento penetre en vuestro corazón y dejad que su dulce influencia impregne el hogar. Mantener la armonía en el hogar. Sí, a veces habría que pensar, por ejemplo, los hijos piden mucho permiso para ir a trabajar o hacer las tareas a casa de un alumno, ¿no? De otro compañero. Bueno, ¿por qué será que los hijos evitan tanto estar en casa? Y porque son tan contentos en otro hogar. O al revés, ¿no? Porque los niños quieren venir a estudiar con mi hijo aquí a la casa. Sin duda que eso es algo que nos puede ayudar, ¿no? A ver cómo está el ambiente allí en el hogar. Así que, pues, Dios permita que podamos desarrollar un buen ambiente, mediante el cual podamos expresar nuestros sentimientos, de la mejor manera posible, ¿no? En el temor de Dios. Claro que sí, hemos llegado al final de esta lección. Nos gustaría despedirnos, como acostumbramos, con una palabra de cada uno de nosotros. Creo que ha sido una lección profunda, reflexiva, que Dios nos dé sabiduría, no solamente para mantener buenos hogares, ser buenos esposos, sino también ser buenos padres que corrigen a nuestros hijos. Pastor Jorge, un último consejo. Bueno, ya no pudimos llegar a la parte de la
mujer, ¿verdad? Virtuosa. Y tal vez solamente dejar un pensamiento en cuanto a eso. Ayer conversando con un amigo, hablaba de cierto joven que no se ha casado y que tiene una lista bastante larga de las cualidades de la esposa, ¿no? Y entonces él mencionaba que un día, cuando mencionó todas esas cualidades, alguien le preguntó a él, bueno, ¿y tú qué ofreces? ¿No? Sin duda que la Biblia nos da características muy apropiadas de cómo debe ser una mujer y también un hombre. Claro. ¿No? Un hombre que tiene temor de Dios y que se esfuerza por hacerlo lo mejor. Y yo creo que nosotros debemos esforzarnos como hijos de Dios para hacerlo mejor en cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? En aquella intimidad sexual que ya presentamos en un inicio, en la labor que hay que hacer en el hogar como padres, quienes tienen hijos, ¿verdad? Y en crear un buen ambiente que nos permita a todos disfrutar de paz y felicidad en nuestros respectivos hogares. Muchas gracias, Pastor Jorge. Pastor Abraham. Sí, pastor. Sin duda alguna, dice la Biblia, que encuentra una buena esposa, encuentra la bendición de Dios, ¿no? Elegir a la persona adecuada, pues es importante. En el capítulo 31 de Proverbios nos habla mucho acerca de las características, pero creo que, como decía el pastor, no debemos esperar que todas las mujeres tengan todos estos atributos, ¿no? Ni es el patrón para que vayamos palomita por palomita a ver si tienen todo, y si no lo tienen, entonces rechazarlas. Yo creo que cuando estamos buscando una pareja, los que lo están haciendo, pues también deben de ver qué estoy haciendo yo para que todo eso yo también lo pueda ofrecer, ¿no? La regla de oro creo que se aplica en la vida matrimonial. Si tú esperas amor, pues debes amar primero. Si esperas respeto, debes respetar primero. Si esperas palabras de disculpas, pues te debes disculpar primero. Así que la regla de oro se aplica muy bien ahí, y debiera haber tanto hombres como mujeres virtuosos. Claro que sí, que así sea. Pues concluyo con la cita que ya mencioné. El hogar debiera ser el lugar más alegre y atractivo de la tierra, y debiera hacerlo así mediante palabras agradables y actos bondadosos. Donde reina Dios, esto podrá ser una realidad. Donde Dios está ausente, esto no podrá llegar a ningún buen puerto. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para incluir a Dios, los consejos de su palabra, en nuestra vida familiar, y que de esa manera podamos encaminarnos juntos como familias a la patria celestial. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón, y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia de Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El chico de las fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana,
y por supuesto llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. En el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar. Es evidente que cuando uno hace una investigación de esta naturaleza o de tal vez cualquier otra, siempre el investigador, el escritor aprende mucho más. Evidentemente que yo me encontré con cosas que no me esperaba, como el caso de Dalila, por ejemplo, ¿no? Investigando, uno piensa que Dalila es filistea, y siempre las historias, la tradición, te dicen que Dalila pues es una chica filistea, pero en la Biblia nunca dice que sea filistea. Y cuando uno hace la investigación y vas viendo, vas mirando, vas comparando las escenas, las actitudes, el dinero que le pagan por entregar a Sansón, hay una hipótesis muy interesante que desde mi punto de vista es muy, muy apegada a la realidad. Es muy probable que Dalila sea una hebrea, es decir, una israelita, y no tanto una filistea por la forma que tiene de comportarse. Además, tampoco se dice que Dalila muere. En la historia nunca se dice que muere, y sí probablemente aparece como una mujer muy rica después del capítulo 16 de Jueces, lo que nos lleva a pensar que se trata de una chica hebrea. Pues en la tradición bíblica siempre hay cuestiones que uno tiene que desafiarse. Eso cambia toda la historia, porque Sansón se acerca a una persona de su propio pueblo. Es decir, la actitud, la confianza que tiene es muy diferente a acercarse a una filistea que sería de sus enemigos. Y por lo tanto el engaño de Dalila es mucho más cruel. Si tú lees este libro, te aseguro que si tomas los 2 primeros capítulos ya no lo vas a soltar. Porque es una lectura muy sencilla, es una lectura amena, el tamaño de la letra, el tipo de papel. Nos hemos preocupado para que disfrutes de una buena lectura y que aprendas mucho a cualquier edad. Si tú eres un chico, un joven, una señorita, una persona mayor, disfrutarás mucho y aprenderás mucho leyendo este libro.